Hola, soy la doctora Claudia Villegas Peredo y hoy vamos a desmenuzar uno de los sistemas de ingeniería más brillantes y la verdad más contraintuitivos de todo el cuerpo humano. Vamos a hablar de la circulación y perfusión renal. A simple vista, los vasos sanguíneos del riñón parecen simples tuberías para llevar nutrientes al tejido, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Esta es una estructura diseñada no solo para nutrir, sino para filtrar, reabsorber y concentrar, operando bajo un concepto fascinante que llamaremos la paradoja del filtro hipóxico. Entremos de lleno al tema. A ver, para que se den una idea de la magnitud de esto, 25%. Los riñones son órganos relativamente pequeños, pero en reposo reciben entre el 20 y el 25% de todo el gasto cardíaco. Estamos hablando de más de 1 litro de sangre por minuto. Es una verdadera inundación. Pero aquí está el detalle clave. Este flujo masivo no tiene el propósito principal de oxigenar el tejido renal. Está destinado a la filtración en masa. El riñón organiza toda esta perfusión de una manera súper estratégica para maximizar la filtración de hasta 180 litros de plasma al día. Así que pasemos a nuestro primer punto, la anatomía de esta perfusión. Veamos cómo entra todo este volumen. Todo empieza en la arteria renal, que nace directamente de la aorta abdominal justo a nivel de las vértebras L1 y L2. Y fíjense en lo corta y gruesa que es esta conexión. Básicamente es una autopista directa y de altísima presión. La sangre es impulsada con una fuerza inmensa desde la bomba cardíaca, garantizando que haya suficiente presión de perfusión para que todo el sistema de filtrado empiece a trabajar sin interrupciones. Y si hacemos un viaje microscópico, ocurre una cascada vascular perfecta. La sangre entra por la arteria renal y se ramifica a una velocidad vertiginosa. Pasa a las arterias segmentarias, luego a las interlobarias que viajan justo entre las pirámides, de ahí pasa a las arcuatas en la unión córtico-medular y sube finalmente como arterias interlobulillares. Es una transición loquísima desde un vaso gigante de alta presión directo a la microcirculación que lleva a las arteriolas y eventualmente al sistema venoso de retorno. Al observar cómo se distribuyen estos vasos en la arquitectura del propio órgano, es increíble ver cómo esta red abraza cada rincón del riñón. Las arterias arcuatas, por ejemplo, distribuyen la sangre de manera súper uniforme en las bases de las pirámides. Toda esta anatomía prepara el escenario perfecto para la maquinaria microscópica especializada que va a hacer el trabajo pesado. Lo que nos lleva al número 2, el doble lecho capilar. Aquí es donde el diseño realmente se luce. En el riñón tenemos una disposición en serie que es única. A diferencia del resto del cuerpo, el glomérulo es una red capilar que está literalmente atrapada entre dos arteriolas. La sangre entra por la arteriola aferente, llega el capilar glomerular que tiene un endotelio fenestrado para filtrar a alta presión, y luego sale por otra arteriola, la eferente. Desde ahí pasa un segundo lecho capilar, los capilares peritubulares en la corteza para reabsorber o los vasos rectos en la médula. Es como tener dos filtros en serie, permite una filtración espectacular y luego una recuperación meticulosa de agua y solutos. Pero para que este sistema doble funcione, necesita guardianes estrictos. Imaginen que la arteriola aferente es el cadenero en la puerta de entrada. Es la principal reguladora del flujo con una alta capacidad de respuesta miogénica. Por otro lado, la arteriola eferente es la puerta de salida. Modula la presión capilar intraglomerular y es sumamente sensible a la angiotensina 2. Si hay una constricción aferente, baja el flujo, pero si hay una constricción eferente, el flujo baja, pero aumenta la presión adentro para forzar la filtración. Es un equilibrio mecánico exquisito. Pasemos a la sección 3, donde surge el conflicto principal de este análisis, el contraste radical entre la corteza y la médula. A pesar de esa inmensa cantidad de sangre que entra al riñón, la distribución es súper desigual. Más del 90% del flujo se queda arriba, en la corteza. ¿Por qué? Porque ahí está la mayor densidad de glomérulos, y la corteza necesita maximizar la filtración y la reabsorción. Eso deja a la médula con las sobras, apenas entre un 5 y un 10% del flujo, convirtiéndola en una zona con una perfusión sumamente baja. Y ojo, este flujo tan bajo en la médula no es un defecto de diseño, es totalmente intencional. La médula vive literalmente al límite de la hipoxia, con niveles de oxígeno de apenas 10 a 20 milímetros de mercurio. Utiliza esta red de vasos rectos con un flujo lentísimo que funciona como una intercambiadora contracorriente. Si la sangre fluyera rápido por aquí, lavaría por completo el gradiente osmótico medular que es absolutamente necesario para concentrar la orina. En otras palabras, el riñón sacrifica el oxígeno de la médula para poder retener nuestra agua de forma eficiente. Entonces, ¿cómo se protege toda esta maquinaria? Veamos el punto 4, autorregulación y algunas perlas clínicas importantísimas. El riñón requiere cierta independencia de la presión arterial sistémica para no reventar sus capilares.
Logra mantener un flujo estable entre 80 y 180 milímetros de mercurio gracias a dos mecanismos. Primero, la respuesta miogénica. Ante un aumento de presión, la arteriola aferente responde al estiramiento contrayéndose inmediatamente. Segundo, la retroalimentación túbulo-glomerular. La mácula densa detecta la concentración de cloruro de sodio en los túbulos y ajusta el tono de la arteriola aferente para controlar la filtración de manera súper precisa. Consolidando toda esta información, hay varias perlas de alto rendimiento que no se pueden perder. Como la médula funciona con perfusión mínima y en hipoxia constante, es extremadamente vulnerable a la isquemia. Es el sitio principal de daño durante un estado de choque. La dinámica es clara. La arteriola aferente controla flujo y la eferente controla presión. Fármacos comunes como los AINES reducen el flujo aferente, mientras que los IECAs bajan la presión eferente, alterando todo este delicado equilibrio. Y la lección de oro, que un órgano reciba muchísima sangre a nivel global no significa que todo su tejido esté bien oxigenado. Lo que nos deja con una reflexión final. Ya vimos cómo la vasculatura medular está diseñada para no destruir el gradiente osmótico, operando con perfusión mínima en áreas críticas. Si sabemos que la perfusión renal puede ser masiva globalmente, pero no refleja la oxigenación real a nivel medular, ¿cómo deberíamos repensar el tratamiento de la lesión renal aguda en el paciente en estado crítico? Esa es la genialidad y el peligro de la paradoja del filtro hipóxico. Ha sido un verdadero placer guiar este recorrido por la fisiología interna. Soy la doctora Claudia Villegas Peredo. Recuerden, el aprendizaje nunca se detiene. Hasta el próximo análisis.